Hola, hoy vamos a realizar la sustentación del proyecto final de diseño estructural avanzado del grupo 902. Se va a hablar sobre el tipo de material empleado en estructuras metálicas. El grupo está conformado por Laura Echavarría, Luisa Fernanda Castellanos, Sara Rodríguez, Stephanie Quintero y Linda Borges. Esta es nuestra tabla de contenido, la cual incluye la norma y los 3 artículos que estructuran nuestro trabajo. Introducción. El presente trabajo trata sobre el tipo de material empleado en las estructuras metálicas, la norma existente en Colombia y además algunos de los requisitos generales aplicados en el diseño de las estructuras metálicas de acuerdo con los elementos en acero. Para contextualizar un poco, una estructura metálica es toda aquella estructura donde la mayoría de sus partes son materiales metálicos, normalmente de acero. Estas son utilizadas en el sector industrial porque aportan excelentes características para la construcción. Deben cumplir ciertas condiciones como son ser rígida, ser estable y ser resistente. En Colombia, este tipo de construcción se rige por el título F de la NCR 10. Estas normas son aplicables al diseño de estructuras conformadas por elementos de acero o de aluminio, soldadas, atornilladas o remanchadas. Con lo anterior se pretende establecer un conocimiento previo a la aplicación en el diseño, su fabricación y montaje. Justificación. El ingeniero civil aporta en el desarrollo de un país en el área de las infraestructuras, involucrándose en la construcción, operación y mantenimiento estructural, enfocándose así en el diseño con el material a utilizar en su construcción y el cumplimiento de las cargas impuestas. Por tal razón, en las estructuras metálicas se utiliza en gran medida el acero por ser un material versátil y resistente, además de poseer una elevada ductibilidad que permite resistir altas deformaciones. El acero aporta varias ventajas frente a las construcciones convencionales al proporcionar mayor rigidez, pero manteniendo la construcción más ligera, más rápida y además permitiendo grandes luces. De tal manera funciona bien por ser estable, resistente y rígida, que se pondría al frente a comparación de las demás materiales. Asistencia en diseño y elaboración de estructuras metálicas empleadas en la construcción de edificios. Esta investigación está enfocada en hablar sobre las técnicas de fabricación, el montaje, la construcción, el diseño, los tipos de estructuras que se utilizan para edificios, los tipos de aceros, los elementos que se utilizan en dichas estructuras, ya sea tipo industrial, junto con las ventajas y desventajas. Esto porque genera una gran importancia en cuanto a la idoneidad para el diseño y construcción de edificaciones resistentes a los movimientos sísmicos, junto con la facilidad de construcción, pocas dificultades en obra y también su costo. Primero tenemos las estructuras, que se define como los cuerpos capaces de resistir cargas sin que exista una deformación excesiva de una de las partes con respecto al otro. Por ello, la función de la estructura consiste en transmitir las fuerzas de un punto a otro en el espacio, resistiendo a su aplicación sin perder la estabilidad. En las estructuras metálicas tenemos la estructura metálica principal, que está compuesta por vigas metálicas, viguetas y pilares metálicos. Y está la estructura metálica secundaria, que corresponde a la fachada y a la cubierta, que se coloca sobre la estructura metálica principal. Por otro lado tenemos los tipos de estructura, que están las abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, laminares, geodésicas. Las ventajas que están en cuanto a una mejor respuesta en los tipos de cargas ocasionadas, el menor tiempo de construcción y la facilidad de montaje, además de la poco espacio de operación. En cuanto a las ventajas, se necesita una mano de obra especializada, genera bastante ruidos, tiene un control de calidad bastante riguroso y el equipo que se utiliza es costoso. Para la unión de las estructuras metálicas, este depende de los tipos de uniones fundamentales, que está por soldadura y por tornillo. Para eso hay que escoger el tipo de unión en cuanto a cómo se comporta la conexión que se va a hacer y cómo se va a montar esa conexión. En el montaje se tiene en cuenta 3 aspectos. Primero, que las selecciones que están trabajando coincidan en marcas con las indicadas en el plano de montaje.
Segundo, asegurarse que las piezas estén completamente listas para ser soldadas. Y por último, que las partes que se van a soldar o las que van a recibir las soldaduras estén limpias y con la preparación adecuada. Ya en cuanto a elementos en estructuras metálicas tipo industrial, se tiene en cuenta que los aceros pueden en realidad incrementar un poco su resistencia al calentarse hasta aproximadamente 600 grados Fahrenheit. Ya cuando la temperatura aumenta cerca de 1000 grados Fahrenheit, la resistencia del acero se reduce drásticamente y a 1200 grados Fahrenheit pierde por completo tal resistencia. Ya para esto se puede incrementar esta misma aplicando cubiertas protectoras de concreto, fibras minerales, pinturas especiales y algunos otros materiales. Y por último, elementos que componen una estructura metálica está compuesta por marcos, compuesta por columnas, vigas y conexiones, entre otros elementos. Para el segundo artículo tenemos de elaboración de los procedimientos de fabricación y montaje de una estructura de acero para un edificio tipo. Bueno, debido a que el acero estructural es la materia prima de las estructuras metálicas, en este artículo se explica el proceso de obtención de sus propiedades, las ventajas y desventajas que ofrece el uso de en este artículo se clasifican las estructuras por su uso. Por ejemplo, los puentes, edificios, entre otros, como lo son las torres de transmisión de potencia, torres de radar, transmisión telefónica, de comunicación, servicios de suministro de agua y determinación de transporte. En este se hace un resumen sobre su fabricación y montaje de estructuras, haciendo análisis de sistemas, subsistemas y elementos estructurales que conforman las estructuras para un edificio tipo. Para emplear el acero como material principal en estructuras metálicas, se hicieron mejoras en las técnicas de fabricación, en las de montaje y en las de construcción, debido a que este tiene una alta resistencia en comparación a otros materiales y posee unas características como lo son que es versátil, es económico y resistente y tiene una elevada utilidad que le permite resistir deformaciones con altos niveles de esfuerzo sin llegar a romperse. Adicionalmente, en este artículo también se explican los métodos que se usan para el corte, como por ejemplo el corte con cizalla, oxicorte, corte con arco de plasma y corte con láser, entre otros. También explica el modelamiento del acero. Para qué sistemas estructurales es apto su uso, como por ejemplo las placas base, las conexiones empernadas, tornillos, columnas, vigas, los largueros, los tensores, arriostres, marcos estructurales, armaduras, entre otros. Este menciona cuáles son las estructuras más comunes. Dice que esta es la de entramados con nudos articulados, ya sea con vigas apoyadas o vigas continuas, para un arriostre en el conjunto estructural. El siguiente artículo, llamado Control de calidad de una estructura metálica, se dio lugar en el departamento de Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga, donde se enfocó en el control de calidad de una construcción de estructuras metálicas en una edificación, el cual se involucró tres aspectos básicos, que fue la recepción de los materiales, la ejecución de la construcción y la recepción de la obra terminada. El artículo también nos habla de las desventajas que posee el acero como método constructivo. Como primero se encuentra la corrosión, que es cuando el material es susceptible a los efectos atmosféricos y se recomienda realizar mantenimiento con pintura periódicamente. Como segundo, la estructura del acero debe ser resguardada contra incendios, ya que son muy susceptibles al calor gracias a sus propiedades que componen el acero y sus características aislantes. Se recomienda que la estructura tenga sistemas rociadores para que puedan cumplir con los requerimientos de seguridad de la construcción. Como tercero, también se encuentra lo que es el pandeo, es cuando el elemento es diseñado, es muy largo o esbelto y poniendo en peligro la estructura. Y como cuatro, que el acero, cuando se encuentra sometido a esfuerzos de tensión mayores al soportado, presenta fatiga y esto puede disminuir la resistencia del elemento. El artículo también tiene un marco legal en el cual se habla de las normas que reglamentan la construcción en Colombia, como la Ley 400 de 1997, donde se hablan de los requisitos mínimos que tiene que tener una construcción y su supervisión,
el decreto 945 del 2017, por el cual se modifica el reglamento colombiano de construcción sismo resistente, la norma técnica 5832 y el ISO 9001, donde se establece el sistema de calidad, gestión y los procesos de administración de obra calidad. Y también se habla de una normativa internacional que se tiene en cuenta la norma española y un reglamento que es un reglamento argentino. Como conclusión, el artículo realizó un documento de autoevaluación con el que se acreditan los procesos de su trabajabilidad y cada uno de los criterios establecidos para el control de calidad de la obra, el cual se registra en la sinopsis del control de calidad de cada una de las actividades realizadas en la etapa de recepción de materiales, construcción de la estructura y la recepción de la obra terminada. Título F. Las estructuras metálicas se utilizan por norma general en el sector de la industria de la construcción. Estas cuentan con excelentes características como soporte en las diferentes estructuras, siendo funcionales, modelables y adaptables a cualquier situación. Las ventajas estructurales de estas, se podría decir que el clima no afecta severamente las condiciones de montaje y desde el punto de vista sísmico ofrecen la mejor respuesta al tipo de cargas ocasionales. Las ventajas constructivas, se podría decir que estas se realizan en el menor tiempo y desarrollan una mano de obra calificada y requiere poco espacio de operación. Ventajas arquitectónicas. Esta se da más que todo sus características de resistencia y ofrece oportunidad de producción de edificios completamente modulados horizontal y verticalmente. También menor carga muerta y nuevas formas y soluciones plásticas, alternativas de construcción livianas. Ventajas ambientales, bajo nivel de ruido y polvo y bajo nivel de escombros y desechos, una construcción totalmente seca. Ventajas en la vida útil del edificio. Es fácil de desmantelamiento y demolición y excelente comportamiento en casos de sismo porque esta tiene una capacidad de absorber y disipar energía. Ventajas en el costo. La rapidez del montaje de la estructura y la mecanización hacen que la edificación se ejecute en menor tiempo. Con esto se reducen también los costos financieros y gastos generales. Tipo de estructuras. Estructuras abovedadas. Son aquellas en las que se emplean bóvedas, cúpulas y arcos para repartir y equilibrar el peso de la estructura. Por ejemplo, se encuentran lo que son las catedrales o las iglesias. Estructuras entramadas son las más comunes, ya que se utilizan en la mayoría de los edificios construidos en las ciudades, y esta emplea una gran cantidad de vigas, pilares, columnas y cimientos. En estas estructuras son más ligeras porque emplean menos el elemento de las bóvedas. De las bovedadas. Estructuras triangulares. Estas se caracterizan porque sus elementos están en forma triangular y suelen ser muy ligeras y económicas. En estos casos hay dos formas, que serían las cerchas y las celosías. Estructuras colgantes. Son aquellas que utilizan cables o barras que van unidos a soportes muy resistentes. Estructuras laminares. Todas aquellas formadas por láminas resistentes que están conectadas entre sí y que si alguna de ellas las estructuras se vuelve totalmente inestable. Estructuras geodésicas. Son estructuras poco comunes que están formadas por hexágonos o pentágonos y suelen ser muy resistentes y ligeras. Estas estructuras normalmente tienen forma de esfera o cilindro. De lo encontrado en la norma, podemos identificar que los materiales para elementos en acero estarán identificados como fundición y piezas forjadas en acero, pernos, arandelas y tuercas, pernos, anclajes y barras roscadas, metal de porte y fundente para soldadura, conectores tipo espigo y fabricación y montaje y control de calidad de estos. Para concluir, tenemos que las estructuras metálicas permiten dar un toque moderno a las fachadas de los edificios y a los estilos de puentes, viaductos, encerramientos de campos deportivos, entre otras obras de construcción. Situación que las convierte en una opción muy atractiva para ingenieros, arquitectos, constructores y demandantes de las obras.